Y sin más, vamos entonces a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando en el Salmo número 27. Salmo número 27, vamos a hacer la lectura completa de este salmo. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este texto. Si no traen Biblias, recuerden que a la entrada del auditorio también tenemos unas Biblias que les podemos prestar durante el servicio. También el texto se estará proyectando en la pantalla. Entonces, Salmo número 27, dice así la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a estar meditando esta mañana, y en esta serie de sermones hemos estado reflexionando acerca de las disciplinas de la gracia, estas disciplinas que vemos en el libro de los Salmos que nos muestran cómo deberíamos de comportarnos si decimos tener nuestra fe en Jesús. La única forma en la que tú y yo como cristianos, como creyentes, podamos vivir conforme Dios quiere que vivamos es practicando estas disciplinas que tienen un propósito especial. ¿Recuerdan cuál es el propósito de todas estas disciplinas? Lo hemos estado diciendo a lo largo de esta serie de sermones. ¿Cuál es el propósito de estas disciplinas? Que podamos esforzarnos en recordar la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Recuerden que eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo. Timoteo, eres un pastor, has tenido mucho tiempo meditando en la palabra del Señor, ahora enseñas la palabra del Señor, pero no se te olvide una cosa: esfuérzate en recordar la gracia que se te ha ofrecido en Cristo Jesús y enseña a los demás a hacerlo. Así que por eso es tan necesaria las disciplinas de la gracia, para que podamos recordarnos esa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de la disciplina de la adoración. Y vamos a tener que estar hablando acerca de la disciplina de la adoración en 2 domingos, porque realmente hay 2 tipos de adoración. Hoy vamos a hablar acerca de un tipo de adoración y contemplación. Es algo que nosotros hacemos de manera íntima, el poder adorar a Dios y contemplarlo. Y la próxima semana estaremos reflexionando en el Salmo 95, que nos habla acerca de la adoración en comunidad. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero algo que tenemos que decir es que estos 2 tipos de adoración son fundamentales para nuestro caminar cristiano. No podemos vivir como cristianos, no podemos afrontar las diferentes circunstancias que sucedan a nuestra vida si tú y yo no practicamos estas 2 disciplinas: la disciplina de
la contemplación, la adoración individual y de la disciplina de la adoración comunitaria. Así que esto es muy importante. Así que comencemos hablando acerca de la disciplina de la contemplación y para ello utilizaremos los siguientes 3 puntos. Punto número 1, ¿por qué es tan importante la disciplina de la contemplación? Punto número 2, ¿qué es la disciplina de la contemplación? Y punto número 3, ¿cómo se practica? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es? ¿Y cómo se practica? Sencillo. Vamos entonces a meditar en lo que dice este salmo. Entonces, tenemos que entender que este salmo fue escrito por el rey David. Y en este salmo el rey David nos está planteando 2 escenarios terribles. Los 2 escenarios más terribles que podrían ocurrirle a una persona. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Él dice, aun cuando un ejército me asedie. Y luego dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Por un lado, no hay una peor situación externa que te pueda ocurrir que el hecho de que un ejército enemigo se esté preparando para venir a arrebatarte todo lo que tienes, para venir a destruir lo que quieres, a venir a dañarte a ti, a tu familia, a tu casa, a tu territorio y a tu nación. No hay peor situación externa que te pudiera suceder que eso, que alguien te declare la guerra, que alguien quiera venir a matarte. Y por otro lado, David se plantea la posibilidad de que su padre y su madre lo abandonen. ¿Habrá algo peor que eso? ¿Habrá algo peor que experimentar el abandono de nuestro padre, de nuestra madre, dejar de sentir su amor, dejar de sentir su cuidado? ¿Habrá algo peor que eso? Aquí David está hablando del hecho de perder las relaciones personales que son más fundamentales para nosotros. Perder a tu padre, perder a tu madre, perder a tu esposo, perder a tu esposa, perder a tus hijos. ¿Estás de acuerdo que si perdemos este tipo de relaciones que son tan fundamentales para nosotros, puede ser algo horrible para nuestras vidas? Puede ser algo que nos descarrile por completo, puede ser algo que nos destruya por completo, que haga que incluso podamos perder nuestra identidad. ¿Qué pasaría si estas 2 cosas horribles nos sucedieran? Si alguien quisiera venir a destruirnos, a destruir todo lo que tenemos, a destruir todo lo que somos o por otro lado, que experimentáramos el dolor tan terrible de perder a un ser querido, de perder el amor de un ser querido. Las 2 peores situaciones externas e internas que puede expresarnos aquí el rey David en este salmo. Y entonces, aquí el rey David, vea lo que dice en el versículo 5, dice, porque en el día de la aflicción él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Entonces fíjense la solución que está planteando David para enfrentar estas situaciones. Él dice, no importa que un ejército venga sobre mí, yo me voy a refugiar en el tabernáculo de Dios, yo me voy a refugiar en el templo de Dios. ¿Pero qué es un tabernáculo? ¿Recuerdan qué es un tabernáculo? ¿Saben qué es un tabernáculo? ¿Qué es un tabernáculo? Físicamente, ¿qué es un tabernáculo? Es una tienda de campaña. ¿El tabernáculo les parece un lugar muy seguro para resguardarse de sus enemigos, de personas que vienen con armas, con piedras, con espadas para matarte? El templo parece ser ese búnker en el cual nos podríamos refugiar ante esta circunstancia tan adversa. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David dice, esa es mi solución? Refugiarme en el santuario de Dios, refugiarme en el tabernáculo de Dios, refugiarme en el templo de Dios, refugiarme en su casa. Solo podemos entender esto que está afirmando David cuando vemos claramente lo que dice el versículo 4. Fíjense lo que dice. Aunque todo esto me pase, una sola cosa le pido al Señor. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David está diciendo, aunque todo esto horrible me pase, sé que estaré bien si Dios me permite habitar en su templo, en su tabernáculo, para poder contemplar su hermosura. Entonces, aquí David nos está mostrando que
contemplar a Dios, adorar a Dios es la cosa más importante que tú y yo podemos hacer. Porque si tú y yo no contemplamos a Dios, si tú y yo no adoramos a Dios, no vamos a poder soportar las circunstancias adversas que nos ocurran en este mundo quebrantado. Déjame decirte algo, tú y yo vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que está quebrantado, en un mundo que no funciona como debería de funcionar, donde hay injusticia, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay opresión. Y si tú no pasas un tiempo contemplando a Dios, contemplando su hermosura, contemplando su rostro, entonces no vas a poder hacer frente a todas las circunstancias que vas a experimentar en tu vida cristiana. Ser cristiano no significa que ya no vamos a enfrentar dolor. Ser cristiano ya no significa que ya no vamos a enfrentar aflicción o ningún problema. Si tú crees que por venir a Cristo ahora tu vida va a ser color de rosa, déjame decirte que no es así. Y este es el momento para que entiendas que no tiene que ser así. El Señor jamás te prometió una vida sin dolor, sin aflicción, sin injusticia, sin quebranto. Él claramente dijo, en este mundo experimentarás ¿qué? Aflicción. Experimentarás dolor, experimentarás quebranto, pero confía, descansa. Yo he vencido al mundo. Esa es la salvación que Jesús te ofrece. No una vida sin dolor, no una vida sin sufrimiento, sino una vida en que en medio del dolor y en medio del sufrimiento puedes refugiarte en Cristo. Tenemos que entender eso el día de hoy. Tenemos que saber eso el día de hoy. Y fíjense, algo muy importante es que, y me gustaría aclararlo, David no está aquí minimizando el dolor. Aquí David no está minimizando la preocupación que siente, no está minimizando el terror que experimenta, no está minimizando el dolor que experimentamos cuando cosas dolorosas nos suceden. Esta no es una invitación para que te sientas mal por sentirte triste o sentir dolor o sentir miedo o sentir preocupación cuando algo malo te pasa. David no está haciendo eso. David no está haciendo eso, no está menospreciando eso que está sintiendo. David no está diciendo, bueno, creo en Dios, soy parte de su pueblo, no debería de preocuparme aunque mis enemigos vengan, aunque llegue una enfermedad, aunque mi relación y mis padres esté rota, aunque la relación con mi esposa esté rota. Como soy cristiano, no debería de sentirme triste. No es de cristianos estar tristes. David no está haciendo esto en este salmo. No pienses que eso es lo que está haciendo David, porque no es lo que está haciendo. Él es consciente de que no por tener a Dios en su vida las cosas siempre saldrán como a él le gustaría. No da por sentado que le irá bien, no da por sentado que siempre tendrá el amor de sus padres, no da por sentado que tendrá una familia unida siempre, una familia bonita, ordenada, bien cristianos, bien portaditos todos. No da por sentado eso, no da por sentado que tendrá éxito, que le irá bien, que tendrá seguridad. No está dando por hecho eso. Dice, pero solamente puedo vivir en paz si tú, Dios, me permites entrar en tu casa, a vivir en ella por el resto de mi vida y contemplar tu hermosura, contemplar tu belleza. ¿Qué les parece esta solución a David? Que nos está proponiendo David. ¿Les parece una solución que esperaríamos? ¿Qué pasaría si ustedes vinieran en una consejería conmigo, con Víctor, y nos contaran sus problemas y yo les dijera, contempla la belleza de Dios? ¿Cómo se me quedarían viendo? Sería buena recomendación decir eso y ya no hay más que decir. Esta es la recomendación que nos está haciendo el rey David. ¿No te gustaría tener esta confianza que tiene el rey David? ¿No te gustaría tener este consuelo, esta paz que está experimentando el rey David a pesar de sus circunstancias? ¿No te gustaría experimentar eso? A todos nos gustaría experimentar eso. Entonces, para el rey David, la adoración y la contemplación de Dios eran fundamentales, y eso hacía que sus problemas se volvieran pequeños. Eso significa que la disciplina de la contemplación debería de ser igual de importantes para nosotros hoy, para nosotros el día de hoy. Entonces ahí está, esa es la importancia de la contemplación. Punto número 1, la contemplación es importante porque nos ayuda a enfrentar las circunstancias difíciles que experimentaremos en esta vida. Ahora la pregunta es, ¿qué es la contemplación? Vamos entonces a nuestro punto número 2. ¿Qué es la contemplación? Y fíjense, en el versículo 4 vemos a David pidiéndole una cosa a Dios. Ya lo he estado diciendo mucho en este sermón. ¿Qué es lo que le pide a Dios?
Que lo deje habitar en su casa, ¿están de acuerdo? Que lo deje habitar en su templo. Pero ¿por qué David quiere estar en el templo de Dios? Fíjense, David no pide estar en el templo para confesar un pecado, para pedir perdón o para pedir ayuda para que cambien sus circunstancias. Esa no es la razón por la que David se encuentra en el templo o quiere estar en el templo. ¿Cuál es la razón por la que David quiere estar en el templo? Para contemplar la hermosura de Dios, para contemplar la belleza de Dios. Fíjense, esto es muy curioso. David va al templo, pero no quiere obtener algo de Dios. No quiere ir al templo para que Dios cambie sus problemas. No quiere ir al templo simplemente para ir a ofrecer sus sacrificios y perder perdón de sus pecados. Así como, ay, tú me vas a castigar, Dios, mejor más vale que me la lleve bien contigo. Aquí está mi corderito y listo, ya está. No, David no va a eso al templo. David va al templo para obtener a Dios mismo. Él no va al templo para buscar obtener cosas de Dios, sino va a adorar a Dios por quien es Él. Eso es lo que quiere David. Quiere contemplar a Dios y considerarlo como lo más bello en su vida. Entonces aquí David nos está hablando acerca de la belleza. Porque fíjense, esto es algo muy importante. Tú y yo solamente podemos contemplar lo que consideramos bello. Para que tú puedas contemplar a Dios, tienes que considerar a Dios como lo más bello que tienes en este mundo. Porque tú y yo solamente contemplamos lo que es bello. Y hablando de la belleza, me gustaría leer la siguiente frase que escribió la ensayista estadounidense, profesora de Harvard, Elaine Scarry, en su libro sobre la belleza y la justicia. Fíjense lo que dice. Es muy profundo, pero a la vez es muy real. Dice: nuestra capacidad para la belleza, nuestra hambre y nuestro apetito por la belleza son infinitos e insondables. Nuestro apetito por la comida puede desaparecer, pero nuestra hambre por lo que consideramos bello es infinita. ¿Qué piensan de esto que está diciendo Elaine Scarry? ¿Han experimentado eso? Fíjense, lo que ella está diciendo es: tu apetito por la comida puede desaparecer. Es posible que te encante la pizza. Es posible que la pizza sea tu platillo favorito. No sé cuál sea tu platillo favorito, pero piensa en tu platillo favorito. ¿Y qué pasa si comes pizza un día y al otro día también, y al otro día también, y al otro día también? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a hartar. Ya no vas a querer ver esa pizza que tanto amas, por tanto que la adores. Ya no quiero más. Ya llegué a mi límite. Sin embargo, si tú conoces algo que es bello, si tú dices esto es algo precioso, esto es algo hermoso, entonces jamás te vas a cansar de verlo, jamás te vas a cansar de tenerlo, jamás te vas a cansar de contemplarlo. Incluso vas a estar dispuesto de ir hasta San Luis Potosí para traerlo y a vivir junto contigo. O a Monterrey, ¿verdad, José Luis? Porque lo consideras bello. Porque lo necesitas, porque lo tienes que tener contigo, porque no puedes vivir sin ello, porque es algo hermoso, es algo bello para ti. Todos estamos en búsqueda de algo que consideramos bello y corremos tras de eso porque lo necesitamos, porque lo deseamos. Ahora fíjense, nuestra búsqueda por la belleza tiene un lado positivo, pero déjenme decirles esto, también nuestra búsqueda de la belleza tiene un lado negativo. Nuestra búsqueda por la belleza tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. Y hablando acerca del lado negativo de nuestra búsqueda por la belleza, es que la belleza, esta búsqueda por la belleza puede llevarnos a la obsesión, puede llevarnos a la exclusión o incluso a la opresión. Fíjense lo que estoy diciendo, la búsqueda de la belleza puede llevarnos a la obsesión, puede llevarnos a la exclusión e incluso a la opresión. Déjenme ponerles unos ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Qué pasa en una sociedad donde se enfatiza demasiado la belleza física femenina? ¿Qué pasa en medio de una sociedad donde se exalta demasiado la belleza física femenina? ¿Cómo se sienten las mujeres en medio de una sociedad donde se exalta demasiado la belleza física femenina? ¿Cómo se sienten mujeres en medio de una sociedad así?
obsesionada en exaltar la belleza física femenina. Las mujeres seguramente se sentirán obsesionadas e inseguras con su apariencia. Y fíjense, los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, la anorexia y la bulimia, son solamente una cara de esta obsesión por la belleza. Y del lado de los hombres, ¿qué pasará con los hombres en medio de una sociedad que exalta demasiado la belleza física femenina? Tenderán a cosificar a la mujer, tenderán a tratar a la mujer como un objeto para cumplir sus propios fines egoístas. Fíjense, piensen un momento en esto. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía? No, la pornografía tiene que ver con imágenes de cosas. ¿La pornografía tiene que ver con cosas de imágenes horribles? ¿O tiene que ver con la belleza? Las personas adictas a la pornografía son personas adictas a ver algo que no pueden tener, que no pueden poseer, y entonces eso les crea una obsesión, entonces eso les crea una adicción. Ahí está lo que pasa en medio de una sociedad cuando exalta demasiado la belleza. Otro ejemplo, y si hay un tema que me fascina y los cercanos a mí lo saben, es la Segunda Guerra Mundial. Incluso me acabo de hacer una serie de películas para verlas en orden cronológico. Si les interesa, escríbenme y se las paso y ya, no digan que yo se las recomendé, pero ahí está. Y investigando acerca de la Segunda Guerra Mundial, encontré un artículo de la BBC donde se mencionaba que para los nazis la belleza, el arte y la música tenía suma importancia. Era muy importante para los nazis el arte, una buena pieza musical, contemplar la belleza del arte, de la música, era muy importante para ellos. Pero fíjense una cosa, para ellos solamente era importante su arte, su música, su forma de interpretar la cultura del arte era lo que ellos consideraban importante, y menospreciaban, incluso oprimían y perseguían a otras expresiones de arte que no tenían que ver con su nación, que no tenían que ver con su cultura. Incluso llamaban a este tipo de arte, arte degenerado. Nuestro arte está bien, pero el arte de ellos está mal, es un arte degenerado. Entonces la obsesión por la belleza también puede llevarnos a crear opresión, discriminación e incluso exclusión. Ahí está, vemos un panorama rápido acerca del lado negativo de obsesionarnos con la belleza. Pero también tiene un lado positivo la belleza. Y fíjense, algo positivo que tiene la belleza es que tiene la capacidad de crear comunidad. La belleza, cuando nosotros consideramos algo bello, eso tiene la capacidad de crear comunidad. ¿Qué haces normalmente cuando experimentas algo bello? ¿Qué haces? Normalmente cuando experimentas algo bello, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando descubres unos buenos tacos? ¿Vas tú solo a escondidas, que nadie te vea porque son tus tacos? Bueno, tal vez algunos hagan eso, pero si tú eres un poco más normal y descubres unos buenos tacos, lo que vas a querer es ponerlos en la sección de la ciudad para llevar a otras personas y que te acompañen a probar esos tacos. Tienes que probar esto, tienes que experimentar esto, tienes que ver esto, tienes que escuchar esto. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando experimentamos algo que consideramos bello. Queremos disfrutarlo con los demás. ¿Y por qué reaccionamos de esta manera? ¿Por qué cuando encontramos algo que es bello queremos que alguien más venga y experimente eso que para nosotros es precioso y bello? ¿Por qué hacemos eso? Y encontré esta frase del pastor Tim Keller al respecto que me pareció brutal. Fíjense lo que dice. Dice, ¿tú no deseas compartir la belleza con los demás solo para que ellos la disfruten como tú lo has hecho? No es que seas muy buena persona y quieres que disfruten de lo que tú disfrutas, dice, sino porque la belleza genera una alegría que solo se completa al celebrarla junto con alguien que la aprecia contigo. La belleza genera una alegría que solo se completa al celebrarlo junto a alguien que la aprecia contigo. La experiencia de la belleza se perfecciona cuando te reúnes con otros y les dices, mira qué maravilloso es esto.
Si tú conoces algo que es bello, algo que es precioso, quieres que los demás lo conozcan también. Quieres que los demás lo vean, quieres que los demás lo escuchen. Otra cuestión positiva de la belleza es que nos da esperanza, nos trae paz. Los seres humanos deseamos estar en contacto de lo que consideramos bello para sentir que al final todo va a estar bien. ¿No es por eso que estamos tan obsesionados por salir de vacaciones? ¿No es por eso que estamos pensando ya en las próximas vacaciones? ¿Cuándo será el día en que por fin me vaya de esta horrible ciudad y esté en la playa con mi coco, viendo el atardecer, escuchando las olas del mar? ¿Por qué nos encanta tanto eso? Llenarnos de arena, sentir la sal del mar. ¿Por qué nos encanta tanto eso? ¿Por qué nos encanta tanto contemplar esa belleza? ¿Por qué nos encanta tanto, Uri, cansarnos y escalar cerros hasta arriba y ver esos paisajes preciosos en la punta del cerro? ¿Por qué nos encanta tanto eso? ¿Por qué nos fascina tanto estar en contacto con lo que consideramos bello? Porque de alguna forma eso nos da esperanza. Porque de alguna forma el ver esas cosas nos hace pensar que a pesar de que toda nuestra vida no vaya como nos gustaría, eso nos hace sentir, eso nos hace pensar que al final de todo va a estar bien. Hay esperanza. El contacto con lo que consideramos bello nos trae esperanza. Entonces ahí está, dos cosas positivas de la belleza: crea comunidad y nos da esperanza. Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta? El enfoque de la belleza trae cosas positivas, pero también trae cosas negativas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que al contemplar algo que consideramos bello, no nos consuma? ¿Cómo le hacemos para que en nuestra búsqueda de la belleza solamente obtengamos las cosas positivas de la belleza y no las cosas negativas? ¿Cómo le hacemos para que la belleza no nos consuma y no nos terminemos convirtiendo en Gollum? Tal vez este ejemplo ya está algo choteado, pero en verdad, siempre que hablo acerca de la belleza, no puedo dejar de pensar en Gollum. No puedo dejar de pensar en este personaje del Señor de los Anillos. Porque Gollum es un reflejo de lo que le puede pasar a una persona que se deja consumir por la belleza de algo. ¿Qué es lo que Gollum consideraba bello? ¿Qué es lo que consideraba bello? Incluso le decía, ¿cómo le decía? Mi precioso, mi precioso. ¿Qué era lo que consideraba bello? ¿Qué era lo que consideraba precioso? Su anillo, el anillo. Y fíjense, Gollum estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por tener ese anillo. No le importaba si estaba cansado, no le importaba su apariencia física, no le importaba a los demás, estaba dispuesto a pasar encima de los demás por poseer, por tener algo que él consideraba bello. Es posible que tú y yo nos comportemos como Gollum cuando consideramos algo bello y lo queremos para nosotros, lo queremos poseer para nosotros. ¿Qué es eso que tanto te obsesiona? ¿Qué es eso que dices, si tengo esto, estoy bien, estoy tranquilo, tengo seguridad? O también es posible que no tengas ese algo y te la pases todo el tiempo pensando en eso que no tienes y digas, si tan solo pudiera tener esto, entonces mi vida estaría mejor. ¿Qué es aquello que tú consideras precioso? ¿Qué es aquello que tú consideras bello? ¿Cuál es tu si tan solo? Solamente tú sabes eso. Solamente tú sabes eso, pero déjame decirte una cosa. Si eso que tú consideras como lo más bello en este mundo, si eso que tú consideras que es lo que más te da seguridad en este mundo, ese tú si tan solo, si ese tú si tan solo no es Dios, entonces déjame decirte que ese algo o ese alguien va a tener el poder de esclavizarte, va a tener el poder de controlarte y va a tener el poder de desequilibrarte por completo. Así como Gollum. Y siempre les digo esto: cuando vean El Señor de los Anillos, no piensen que el personaje que más se parece a nosotros es Legolas o Aragorn. ¿Que te gustaría eso? No, no son los personajes que más se parecen a ti. El personaje que más se parece a ti es Gollum. Somos como Gollum.
Hay bellezas que pueden consumirnos, que nos pueden llevar a la exclusión como a los nazis, que nos pueden llevar a ser adictos a la pornografía y que nos pueden llevar a tener un trastorno alimenticio. Entonces, ¿cómo es que no podemos ser consumidos por la belleza? Y la respuesta, ¿cómo es que no podemos ser consumidos por la belleza así como fue consumido Gollum? Está en el Salmo 27. Si quieres todos los beneficios de la belleza sin ninguna de sus distorsiones, tienes que hacer que la belleza suprema de tu corazón sea la belleza de Dios. Y eso fue lo que hizo el rey David. Eso fue lo que hizo el rey David. Entonces, la única forma de evitar el lado negativo de la belleza es hacer que Dios sea nuestra belleza suprema. Que Dios sea lo más bello de este mundo. Esto no quiere decir que no tengas que considerar bello a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a tu familia, a tu perrito. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios tiene que ser lo más supremo, la belleza suprema de tu corazón. Si no es Dios la belleza suprema de tu corazón, entonces vas a ser consumido por la belleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que podemos hacer que Dios sea la belleza suprema de nuestro corazón? Y como ejemplo tenemos al salmista, como ejemplo tenemos al rey David. Vean lo que dice el versículo 8. Dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Fíjense, David está experimentando un impulso en su corazón de buscar el rostro de Dios para contemplar su belleza. ¿Pero qué significa buscar el rostro de Dios? Algunas personas piensan que esto es algo de sentido literal, es decir, ver el rostro de Dios físicamente, pero si tú piensas que esto está de manera literal, entonces te estás perdiendo un punto clave acerca de este salmo. Fíjense, lo que David está pidiendo es poder habitar en el templo de Dios todos los días de su vida para poder buscar su rostro y contemplarlo. Pero ¿quiénes eran los únicos que podían vivir siempre en el templo? ¿Quiénes eran los que vivían en el templo? ¿Quiénes? Los levitas, los sacerdotes, ¿están de acuerdo? Pero David no era ni levita ni sacerdote, así que él no está diciendo, quiero dejar de ser rey para convertirme en un levita y en un sacerdote. David no está haciendo eso. David no está diciendo esto de vivir en la casa del Señor todos los días de una forma literal. Él lo está diciendo como un poema, como una canción, como un salmo. Lo que él realmente quiere es que Dios deje de ser un concepto para él, que Dios deje de ser algo que él dice y que lo que él desea en ese momento es que Dios se convierta en una realidad para él. David sabía que Dios era bello, David sabía que Dios era glorioso, David sabía que Dios era santo, pero lo que está pidiendo en este salmo es que no solamente es algo que sepa, sino que es algo que pueda sentir en el fondo de su corazón, que lo pueda experimentar, que lo pueda sentir. Eso es lo que está diciendo el rey David. Y la persona que mejor expresó esta idea que nos está mostrando aquí el rey David es el teólogo y pastor puritano Jonathan Edwards, y en uno de sus sermones basado en el Salmo 27 dijo lo siguiente. Fíjense, existe un doble entendimiento o conocimiento del bien del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. El primero es el que resulta meramente especulativo o nocional, el otro es el que consiste en las sensaciones del corazón, como cuando se siente la belleza o la dulzura de algo. Por lo tanto, no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso a tener la sensación del amor y la belleza de su santidad y gracia. No es lo mismo tener juicio racional de que la miel es dulce a tener una sensación real de su dulzura. Fíjense esto tan profundo y tan sencillo que pensó Jonathan Edwards. Tú sabes que la miel es dulce, ¿estás de acuerdo? Es algo que sabes. No tienes que ser un genio para entender eso. Sin embargo, tú solamente vas a experimentar que la miel es dulce hasta que la pruebes. Esto es justo lo que está diciendo el rey David. Quiero probarte, Señor. Quiero experimentarte, quiero sentirte, quiero no solamente ser consciente de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder, de tu amor. Quiero sentirlo en mi vida. Quiero sentirlo en mi vida.
Y tal vez esto para algunas personas sea un poco abrumador, porque consideramos que esta experiencia de sentir a Dios tiene que ser una experiencia sobrenatural y tiene que ser como sentir un poquito de calorcito. Entonces estamos esperando a sentir ese calorcito en nuestro cuerpo para saber que ya estamos experimentando a Dios. Sin embargo, ¿has experimentado ese calorcito? Algunas personas lo han experimentado, pero yo, por ejemplo, no he experimentado ese calorcito. Pero fíjense, algo muy importante es que David no está hablando de eso. Él no está hablando de buscar sensaciones sobrenaturales que llegan de la nada. Fíjense el lenguaje que usa en el versículo 4. Él dice, una cosa pido al Señor, y luego es lo único que persigo. ¿Se dan cuenta del lenguaje que está utilizando David? No es algo que él está esperando recibir y quedarse estático, pacífico, y que de repente llegue la presencia de Dios y él la sienta. No, él se está esforzando por sentir esta experiencia. Él se está disciplinando por sentir esa experiencia. Él está haciendo algo para poder tener esa sensación, esa experiencia de la belleza de Dios. Él se está disciplinando para adorar a Dios, para contemplarlo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Si tú quieres experimentar la belleza de Dios, no va a ser algo que va a llegar de manera automática. Si tú sigues esperando que llegue ese calorcito, déjame decirte algo, no va a llegar, no va a llegar. La única manera en que tú puedas experimentar la belleza de Dios es que tú te disciplines en buscar el rostro de Dios, en buscar estar ante Dios. Y tengo que decir esto, si se fijan en el Salmo 27 hay una estructura bastante interesante. En los versículos del 1 al 6 vemos a David lleno de confianza y dice cosas como: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá amedrentarme? Está al tope de confianza David al principio de este salmo. Si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Él es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y de repente, cuando llegamos al versículo 7, las cosas cambian. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que las cosas cambian ahí en el versículo 7? Fíjense lo que dice David. David dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Y luego vean lo que dice el versículo 9: no te escondas de mí, no me rechaces. ¿Por qué David tuvo este cambio de actitud? ¿Por qué primero dijo: el Señor es mi escudo, mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza, Él es mi seguridad, Él es lo que yo necesito? Y luego tiene miedo. Y luego dice: no me rechaces, Señor, no escondas de mí tu rostro, no me des la espalda. ¿Por qué David tuvo este cambio de comportamiento? Fíjense, la respuesta a esto es que esto es lo que siempre sucede cuando alguien ha estado ante la presencia de Dios. Esto es algo que siempre ha pasado cuando alguien contempla a Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios: quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero ver tu belleza, ¿qué fue lo que le dijo Dios? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Moisés, ten cuidado, si te acercas a mí, experimentarás una gran amenaza, porque comenzarás a ver el mal que esté en tu vida, empezarás a experimentar mi santidad y te darás cuenta que puedo consumirte. No porque yo quiera consumirte, Moisés, sino porque yo soy algo bastante bueno y hermoso para ti. Tú no estás listo para poder ver mi rostro. Cuando Isaías buscó el rostro de Dios, entró en el templo y comenzó a ver la santidad de Dios. Inmediatamente se dio cuenta de que no era digno de estar ante Dios. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo Isaías cuando estuvo en el templo? Cuando pudo ver a Dios, cuando pudo contemplar su santidad, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que pasa a una persona cuando por fin es capaz de contemplar la belleza de Dios, que nos damos cuenta que no somos dignos de ella, que nos damos cuenta que no podemos poseerla así nada más. Es tan buena, es tan perfecta, nosotros somos tan imperfectos que no podemos poseerla así nada más. Y eso era lo que estaba experimentando David.
En el versículo 1 y 6 se sentía muy confiado, pero casi inmediatamente se da cuenta y comienza a decir: pero ¿cómo me atrevo a entrar en la presencia de Dios? Con todo lo que he hecho, con todo lo que soy, ¿cómo es que yo puedo estar en la presencia de Dios? Lo que me merezco es lo que dice el versículo 9, que Dios me dé la espalda, que me rechace y me abandone. Pero curiosamente en el versículo 10, de repente dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Otra vez vuelve a tener confianza, porque David escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hizo saber que de alguna manera, a pesar de su indignidad, a pesar de su incapacidad, Dios haría algo para recibirlo en sus brazos, para no rechazarlo, para no darle la espalda. David no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero ahora tú y yo sabemos claramente qué es lo que Dios ha hecho para que, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de quienes somos, Él no nos rechace, Él no nos oculte su rostro, Él no nos dé la espalda. Nosotros sabemos que hubo una persona que vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no podemos vivir, una vida completamente digna, que fue el Hijo perfecto del Padre, obediente y justo. Pero a pesar de eso, experimentó cada una de las cosas que dice el versículo 9 que David y nosotros merecíamos. ¿Te has dado cuenta de eso? A pesar de que Cristo fue el Hijo perfecto de Dios, el Hijo obediente de Dios, a pesar de que vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, Él experimentó lo que David tenía miedo que le pasara al estar en la presencia de Dios. ¿Pusieron atención a la lectura que hizo Andrea? ¿Qué fue lo que Jesús gritó cuando estaba en la cruz a punto de morir? ¿Qué gritó? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense, Dios decidió abandonar a su Hijo para jamás abandonarnos a nosotros. Dios decidió ocultar el rostro de su Hijo para que hoy, el día de hoy, tú y yo podamos contemplar su rostro, contemplar su hermosura y ver quién es Él. Dios rechazó a su Hijo para que el día de hoy tú y yo seamos recibidos. Pero me falta algo. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a experimentar lo que tú y yo merecíamos experimentar, es decir, el abandono del Padre? ¿Por qué lo hizo? O mejor dicho, ¿por quién lo hizo? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a experimentar esto? Por nosotros, porque nos ama, porque debemos de entender esto, porque tú y yo somos la belleza suprema de Dios. Dios a ti y a mí nos considera como lo más bello que puede tener. ¿Y qué haces cuando observas algo que es bello, algo que es supremo para ti? Lo buscas. Haces todo lo que sea posible por tenerlo contigo, por abrazarlo, por recibirlo. Tú y yo somos la cosa más hermosa para Dios. Tú y yo somos la cosa más hermosa para Dios. Y Él estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario por ti y por mí. Y déjame decirte esto: Dios jamás va a ser, Cristo jamás va a ser la cosa más bella en tu corazón hasta que tú no comprendas que tú eres lo más bello para Él. Ahí está lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Debemos entender que solo podemos hacer de Cristo la belleza suprema de nuestro corazón cuando experimentamos que para Él nosotros somos lo que Él considera como lo más bello. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice algo increíble. Dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, la palabra griega que utiliza Juan para decir habitar es la misma palabra griega que se utiliza para tabernáculo. Esto quiere decir
que Cristo vino a tabernaculizar con nosotros, que Cristo vino a habitar con nosotros. Cristo es el tabernáculo, Cristo es el templo de Dios, Cristo es la casa del Señor. Ya no necesitamos un templo físico, ya no necesitamos que se reconstruya el templo de Jerusalén, porque Cristo es ese templo. Cuando David decía, quiero habitar todos los días de mi vida en la casa del Señor, ahora tú y yo ya tenemos eso. Ahora tú y yo ya podemos habitar y vivir en la presencia de Cristo todos los días de nuestra vida. Lo que David pidió se ha cumplido en Cristo, no solamente para David, sino para ti y para mí el día de hoy. Significa que Cristo sea nuestra casa, que Cristo sea la casa del Señor. Significa que solo cuando contemplamos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, solo cuando vemos que Él murió por amor a nosotros y entendemos cómo su deleite está en nosotros, finalmente podemos contemplar su belleza, finalmente podemos ver a Dios y a Cristo como lo más bello que tenemos en este mundo. Y ahora te pregunto a ti esta mañana, esta tarde, ¿es Cristo lo único que persigues? Habitar con Él todos los días de tu vida es lo que más quieres en este mundo. Lo que más quieres es contemplar el rostro de Cristo, sinceramente. ¿Eso es lo que más quieres? Tal vez no, tal vez aún no. Pero qué bendición que el día de hoy tú y yo podemos hacer la misma oración que hizo David y podemos decirle: Dios, aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque experimente cosas terribles, permíteme contemplar tu rostro, permíteme contemplar a Cristo, que en Él encuentre la máxima belleza de mi corazón. Oremos así esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has abierto el camino a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Te pedimos, Padre, que nos muestres lo que significa adorarte, lo que significa contemplarte, porque solamente así, Padre, podemos ser personas capaces de afrontar cualquier cosa que suceda en nuestras vidas. Padre, te pedimos por todas las personas que están aquí, que aún no son capaces de contemplar tu belleza, de contemplar la belleza que hay en el Evangelio de Cristo. Te pedimos que abra sus ojos y su corazón y puedan ver su necesidad de salvación. Una salvación que se nos ofrece de manera gratuita, gracias a que entregaste a tu Hijo, gracias a que lo rechazaste para no rechazarnos a nosotros. Padre, hay tantas cosas que consideramos más bello que tú en este mundo, Padre, pero perdónanos, Señor. Cambia nuestros corazones para que podamos vivir vidas para ti y podamos vivir vidas en beneficio a los demás, que podamos atraer a los demás a ti, Señor, porque te consideramos lo más bello, porque queremos que te experimenten como nosotros te hemos experimentado, Señor. Te pedimos eso, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.